tardes. Después de estos días de Semana Santa, pues empezamos lo que es el 11 webinar que hacemos desde la Fundación Mémora dentro de este proyecto que llamamos Ciudades que Cuidan, en donde hemos desarrollado pues un foro de debate con la idea de decir pues cómo y de qué manera hemos de afrontar la idea del cuidado en las ciudades. Para ello saben ustedes que hemos creado pues 22 grupos temáticos. Estos 22 grupos han agrupado a más de 100 profesionales expertos, cada cual en su materia, y hoy nos toca el grupo de política municipal. Como hemos hecho hasta ahora, y hoy intentaremos que también sea así, el webinar este duraría 70 minutos. Deberíamos acabar a las 6 y 10 minutos. Nos damos 5 minutos de margen, máximo 6 y cuarto. La idea es de que durante la primera parte, cada una de las 5 personas que han formado este grupo, que ha liderado don Guillermo Fouce Fernández, que ahora presentaré, pues hagan su pequeña exposición para presentar el trabajo que han hecho durante estos meses, para luego iniciar pues un diálogo conmigo a través de las preguntas que iremos haciendo, pues para que puedan de alguna manera pues expresar de una manera muy concreta y muy llana qué es lo que piensan alrededor del tema de la política municipal en una ciudad que cuida. Pues sin más empezamos. En primera instancia, agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Aún queda una persona por conectarse que lo hará ahora en breve. Y saber que en esta ponencia o en este grupo ha participado Guillermo Fouce, ha participado Rosa Rubio, Javier Barbero, Manuel Martínez e Iván Reinares, de los cuales pues hoy tenemos el honor y el gusto de que puedan estar todos presentes en este webinar. Empezaremos con Guillermo, entendiendo de que, como hemos hecho hasta ahora, las preguntas se pueden hacer a través de la página esta de la fundación @fundacionmemora.org, entendiendo de que luego, si hay preguntas a posteriori, las intentaremos agrupar y desde la participación vuestra, pues las intentaríamos contestar a todas aquellas personas que están asistiendo a este webinar que puedan pues tener la respuesta pertinente. Empezamos. Empieza Guillermo Fouce Fernández. Es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becario de investigación y hoy es profesor asociado, experto en Psicología de Intervención Social, Emergencias y Comunicación y Salud, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y lleva más de 25 años de experiencia docente en diferentes universidades. Ha escrito libros y ha publicado artículos, muchos. Es profesor de honor de la Universidad de Carlos III y trabajó durante casi 6 años en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y él actualmente es consejero adjunto de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Getafe, con quien desde la Fundación Mémora estamos trabajando de la mano desde hace ya varios meses o más de un año ya. A ti, Guillermo, te tocaría hacer una presentación general del trabajo. Pues tu turno, cuando quieras. Sí, además no voy a agotar los 6 minutos para dar tiempo a mis compañeros y luego poder, porque me tocará hacer las conclusiones un poco de suma de todos. Primero agradecer sin duda a Mémora esta iniciativa y es un lujo además contar con los compañeros que hoy que están aquí con nosotros. Creo que ha sido un proceso también muy interesante de pensamiento colectivo, de construcción colectiva, de poner en el centro las ciudades, que es un poco lo que vamos a intentar contar. Sinceramente somos convencidos municipalistas, somos convencidos de que la ciudad es el espacio más cercano a cada uno y cada una de las ciudadanas y por eso es fundamental que la ciudad se movilice desde el compromiso político y transversal del que nos hablará Iván, desde la alianza de todos los vecinos y vecinas para detectar tempranamente y para poder intervenir en los cuidados, del que también Rosa es una experta en lo que se viene haciendo desde hace años y hemos aprendido todos en esa gran ciudad como Barcelona, ¿no? En las experiencias de radars y cómo han ido evolucionando, o para que sin duda esta alianza también incorpore a los y las profesionales en atención centrada en la persona, en atención centrada en sus necesidades, como nos comentará también Javier Barbero, y por cierto también en la economía, en que esto se traduzca en recursos suficientes, porque a veces las políticas sociales se convierten en otra cosa, ¿no? O en que vayamos adelante con ese compromiso, y es también un lujo tener a Manolo con nosotros, de que nuestra sociedad haga ese plan, ese compromiso general de lucha contra la soledad no deseada y de poner en valor el que nadie esté solo y el que el apoyo social pueda ser movilizado y podamos movilizar también
ese concepto de vecinos y vecinas. Hablamos, y hago el cierre de esta introducción para dejar a los compañeros, de construir colectivo, de construir lo colectivo, de volver a la comunidad, de recuperar la comunidad. Y desde luego creemos que el vecindario, la ciudad, es el espacio idóneo, porque es el espacio de las políticas de proximidad para poder abordar todo esto. Así que gracias por la iniciativa, gracias por habernos permitido pensar colectivamente en estos tiempos. Un matiz más o una cuestión más. Todo esto además viene atravesado por un mundo, si queréis, de máxima fragilidad. Estamos en tiempos de COVID, en tiempos en los que ha habido que tomar determinadas medidas excepcionales, y lo que hay que intentar es que esas medidas excepcionales no lleven al aislamiento, no lleven a mayor nivel de sufrimiento. Y si hay algún momento para la solidaridad o para la recuperación de lo colectivo, quizás es este en el que hemos confrontado de manera directa con la fragilidad, con que todos somos frágiles y con que todos estamos bordeando esa fragilidad. Así que frente a la fragilidad, políticas sociales, acción social, solidaridad, compromiso y desde luego incentivo desde la administración más cercana, que es la administración municipal. No agoto los 6 minutos para luego poder plantearos las conclusiones de también todos mis compañeros. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. En todo caso, ya me parece que lo he comentado, tú has liderado un grupo de primer nivel, que lo tenemos hoy todos. Se acaba de incorporar Javier Barbero. Javier, buenas tardes. Y seguiremos. Y seguimos ahora con Iván Reinares. Él es formado en integración social, es educador de personas con discapacidad intelectual, ha sido coordinador de accesibilidad y nuevas tecnologías en Asproderma, actualmente es teniente de alcalde, responsable del área de gobierno, de servicios sociales y desarrollo comunitario del Ayuntamiento de Logroño, con quien también estamos colaborando y trabajando desde hace ya casi un año. En todo caso, Iván, muchísimas gracias. A ti te tocaría, o al menos así lo titulamos, ¿no?, el compromiso político, ¿no?, y la planificación transversal como claves para una ciudad cuidadora. Tu turno, Iván, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a Mémora por poder darnos esta oportunidad, por darme la oportunidad también de participar en este grupo de trabajo. Y bueno, como bien dices, la primera parte que me toca un poco es ese impulso político, ¿no? Y quería empezar con una de las frases que aparece en nuestro trabajo, que habla que el cuidado no puede ser solo una actitud vital, sino que necesita conformarse como una decisión política, ¿no? Eso es, digamos que es una declaración de intenciones que dice mucho de lo que pensamos. Yo esto lo enlazo con que hace no mucho leí un artículo en un periódico que hacía unas preguntas que quiero traer hoy aquí porque me parecen que son muy oportunas, que decía algo así como que no es un asunto político de primera orden la organización de una sociedad para garantizar la vida de las personas. No es una responsabilidad de los gobiernos y los parlamentos en cómo estructurar tiempos y trabajos para garantizar los cuidados y para lograr que no dependa de la capacidad adquisitiva de cada persona, evitando que el cuidado se convierta en un privilegio y no en un derecho. No es fundamental abordar desde la política la humanización de la vida, pasando de las lógicas de la producción a las lógicas de la reproducción. Pues bueno, yo creo que claramente desde aquí, y como ya lo decía en el punto de partida, el cuidado necesita conformarse como una decisión política. Y por eso nosotros lo que en el documento planteábamos algunas formas que seguro que existen muchos más y que cualquier persona de los que nos está oyendo y viendo podrá aportar muchas más decisiones políticas que nos acercan a lo que es esa ciudad cuidadora, ¿no? Nosotros hablábamos en el documento pues del desarrollo, ¿no?, de una renta básica vital que garantizara pues esa necesidad de subsistencia, de cuestiones tan básicas como puede ser la alimentación, el alojamiento, el cobijo. Hablábamos también del que yo creo que además ahora con la pandemia del COVID se ha visto ejemplos en muchas ciudades, ¿no?, el replanteamiento del espacio público, ¿no? Bueno, pues todo ese entramado de los barrios, las ciudades, de buscar espacios de convivencia, aparte de los que ya existían, ¿no?, que podían existir, como podían ser centros cívicos, centros deportivos, que era el lugar donde la gente interrelacionaba, pues es cómo ganar también esas plazas y esas calles, ¿no?, para que la ciudadanía pueda estar y tejer esas redes.
Hablábamos también del replantearnos un poco pues, temas tan importantes como puede ser el tiempo y el espacio, ¿no? Que son cuestiones de nuestro día a día, ¿no? Pues ahí, o sea, hacíamos planteamientos desde, bueno, pues desde esa red de transporte público, ¿no? Que sea eficaz y eficiente y que nos permita trasladarnos de una manera adecuada, hasta luego, bueno, pues posibles cuestiones que puedan surgir para fomentar la conciliación, para fomentar, bueno, pues esas redes también que nos ayuden pues, a compartir ese tiempo, ¿no? Como experiencias que yo creo que en muchas de nuestras ciudades se han dado casos, ¿no? Como los bancos del tiempo. Luego, como no, el potenciar esas políticas y esas cuestiones participativas, que herramientas, ¿no? que puede haber en nuestras diferentes ciudades, como pueden ser foros locales, los propios presupuestos participativos, darles una vuelta, un enfoque, juntas de distrito, procesos comunitarios. Bueno, hay que trabajar desde ahí, ¿no? Desde las dinámicas participativas. El desarrollo, yo soy además un gran admirador y me lo creo con todo el impulso. De hecho, la concejalía, como bien has dicho, es servicios sociales y desarrollo comunitario, ¿no? Esas políticas comunitarias activas yo considero que también son fundamentales y son un ejemplo también de un impulso político en apostar por esto, ¿no? Desde, bueno, puede haber muchas cuestiones, como ejemplos que poníamos, como esa policía comunitaria. Hablábamos también de los centros de salud comunitaria, consejos de salud de zona, ¿no? Todas esas cuestiones que están cercanas también a esas redes vecinales, ¿no? Incluso, que es otra de las cuestiones también que durante esta pandemia hemos visto mucho y desde las entidades locales pues también nos ha tocado apoyar, incluso facilitar, pues son esos grupos de apoyo mutuo, ¿no? Esos grupos de apoyo mutuos que se dan ya en dos vertientes, en la parte de los territorios, en los barrios, grupos de apoyo para ese desarrollo del barrio y también sectoriales en asociaciones como pueden ser en asociaciones de discapacidad o en asociaciones de enfermo. Hablábamos también del fomentar otra manera de ver las cosas, otra manera de pensar las cosas, ¿no? Proponíamos también esos talleres de aprendizaje deliberativo, ¿no? Que aquí nosotros también en Logroño teníamos un planteamiento de fomentar, mezclando varios términos, ¿no? Esos procesos de participación deliberativa, ¿no? Que entendíamos que era tan importante, porque parten de la comprensión y el análisis de la sociedad para luego para poder transformarla. Y bueno, analizar también los malestares, ¿no? Los malestares de la vida cotidiana, que ahora también en esta época que nos toca vivir, pues son también muy importantes y están, digamos que, bueno, están con un aumento amplio, ¿no? Por eso el trabajo sobre la prevención del duelo, el abordaje de esa soledad no deseada, las transiciones vitales, el trabajo, todos los apoyos psicológicos que se tienen que dar en todas las etapas de la vida de las personas, yo creo que también es fundamental, ¿no? Y el impulso político se tiene que dar de ahí. Como bien ha dicho Guillermo en la presentación, entendemos que los municipios como las administraciones más cercanas al ciudadano somos el ámbito fundamental para el desarrollo y la implementación de programas de cuidados, ¿no? Si queremos, cuando hablábamos de ciudades que cuidan, ciudades cuidadoras, no es porque sí, ¿no? Entendemos eso, que los municipios son el lugar más cercano para poder hacer esto. Y también hay, si bajamos todavía más, como he dicho, en el fomento de esos sentimientos comunitarios, esos sentimientos de interrelación y de proximidad que veníamos a nombrar también en algún apartado como de buena vecindad, ¿no? Donde todos y todas nos preocupemos por los que nos rodean, por la gente que tenemos alrededor y que ninguno quede atrás. Estas decisiones políticas vienen vestidas en muchas ocasiones en formas de planes o adhesiones. Están pues eso, ciudades cuidadas, ciudades compasivas, ciudades amigables con las personas mayores, amigables con la infancia, ¿no?
que todas más o menos están con una estructura similar, ¿no? Una primera parte de un estudio, tanto cualitativo como cuantitativo, que nos dé unos datos para luego el poder trabajar, ¿no? Ahí llegan ya las propuestas, ¿no? Sobre esos datos, las propuestas de actuación y la creación después de diferentes herramientas para poder llevarlo todo a cabo. Yo creo también que son planes que analizan, todos analizan los mismos aspectos. Analizan desde el espacio público, desde vivienda, desde el cómo compartir, y analizan los mismos aspectos y las mismas necesidades. La única diferencia es que son desde puntos de vista diferentes, ¿no? Dependiendo dónde pongas el foco. Por eso también creemos que es necesaria esa interrelación, y aquí es donde introduzco esa segunda parte, ¿no? Que en la parte que me tocaba, introducíamos, que es la transversalidad, ¿no? Y la transversalidad, no solamente en estos planes que pueden tener un cariz social, sino que voy un poco más allá. Es la transversalidad en todas las áreas municipales. Es importante que estos planes y que estos, vistos desde arriba, desde la globalidad, no se queden en planes sociales, en planes que queden desde la parte de los servicios sociales, sino que se vean como planes de ciudad. Como planes de ciudad donde áreas como urbanismo, como movilidad urbana sostenible, como todas estas áreas, pues convivencia con la seguridad ciudadana, lo que hablaba antes de la policía comunitaria, todas estén interrelacionadas, ¿no? Por eso, y ya acabando y cerrando un poco el círculo, quiero volver a ese impulso político para una ciudad que cuida. Bueno, vemos necesario también que se generen, buscando también el mayor consenso político posible entre todos los grupos políticos que estén en los municipios, que se generen políticas comunitarias en dos líneas, ¿no? En una línea en la parte organizativa, creando grupos internos transversales dentro de las propias organizaciones municipales, fomentando, pues eso, mediante la formación, también otras maneras de pensar, bueno, crear esos tiempos y esos espacios, pasando de los trabajos estancos de las diferentes áreas municipales a esas políticas transversales, y luego también, pues, como decía antes, a un desarrollo comunitario también, esas dos líneas, la línea organizativa interna de los ayuntamientos y la línea del desarrollo comunitario, con un propósito de fortalecer la comunidad, las redes informales, y que desarrollen su capacidad de transformación de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que esa primera parte que me tocaba, de ese impulso político tan necesario y la transversalidad en las políticas, bueno, si hay luego, habrá luego tiempo en el debate para poder desarrollar alguna cuestión más. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Yo pienso que ha quedado claro y, en todo caso, como has dicho, tendremos tiempo de poder profundizar cuando hagamos las preguntas y empecemos un cierto debate. Le tocaría el turno ahora al doctor Javier Barbero Gutiérrez. Es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas, Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Psicología Clínica, magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid, curso de Dirección Hospitalaria ENEADA, y ha sido concejal del área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Doctor Javier Barbero, a ti te tocaría introducción de, oye, las necesidades, las ciudades que cuidan, decisiones que van ligadas a este tema de ciudades que cuidan, ¿no? Programas municipales de diagnóstico e intervención. Tu turno, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos, y agradecer también, como ha hecho Iván, también el hecho de poder compartir reflexión con vosotras y con vosotros. Primeramente decir que el ámbito de los cuidados tiene como una especie de círculos concéntricos, donde hay una parte del cuidado que tiene que ver con lo más estrictamente corporal de cada uno. Hay un segundo círculo que podríamos decir que donde habitualmente socialmente ha estado centrado, que es el ámbito familiar. Hay un tercer círculo que sería el ámbito de la propia comunidad, un cuarto círculo que sería el estado de bienestar y, en último término, el mercado. Y tenemos una situación muy complicada donde las políticas neoliberales lo que están llevando es a intentar profundizar que sea el mercado el que garantiza, obviamente a aquellos que lo pueden pagar, el que garantiza los cuidados cuando no se pueden dar en los otros escalones. Por eso, las políticas públicas de cuidados han de tener el modo y manera de poder incentivar determinados espacios de los que he mencionado para poder ir a fondo en torno a ello. Y ahí la clave es poder tener instituciones públicas potentes
que antiguamente estaban vinculadas al estado de bienestar para facilitar esos cuidados, pero también la potenciación de la comunidad. Esto es complicado porque la tendencia social habitual es privilegiar a ese emprendedor que se supone que es autosuficiente para los cuidados. Y eso es una falsedad de base, porque todos somos interdependientes y por tanto todos necesitamos la dinámica de apoyo mutuo para los cuidados. Es decir, tenemos que partir de una antropología, y la antropología habla del ser humano como ser relacional, no como ser humano individual que búsquese la vida, ¿eh? Yo suelo decir que frente al sálvese quien pueda de las políticas neoliberales, o todos o ninguno. Y eso, de trasfondo, es importante tenerlo en cuenta para el diseño de las propias políticas de los cuidados. Quiero decir también 3 cosas muy introductorias. Una de ellas, y disculpad un momento que tengo que enchufar la red, que me acaba de dar el aviso de que esto se apaga. 10 segundos. Vamos a ver. Vale. Ya está, disculpad. Vamos a ver. Quería expresar también 3 cuestiones muy breves introductorias, ¿no? La primera, el mundo de los cuidados y las políticas de los cuidados no pueden ser políticas light. No es un mundo del buenismo. Tienen que ser políticas fuertes, potentes, bien financiadas. No nos sirve la declaración de buenas intenciones o los brindis al sol. Políticas de cuidados supone financiación, supone planificación y supone, como antes ha comentado Iván, también esa transversalidad de distintos espacios en los que poder intervenir. En segundo lugar, hay que pasar del ámbito del cuidado, que está muy vinculado a lo privado familiar e invisibilizado y feminizado, al ámbito de lo público y de lo social como tal. Es decir, que hay que redimensionar ese tipo de políticas. Y tercera cuestión, las políticas de cuidados tienen un aspecto técnico muy claro, pero tienen que estar vinculadas a un aspecto ético. Y el aspecto ético tiene que ver con el principio de justicia y con la distribución de los recursos de una manera justa en función de necesidades. Porque si no, son brindis al sol y desde luego así no se puede sostener una política de cuidados en profundidad y además longitudinal. Dicho esto, en Madrid, con el gobierno de ahora Madrid, donde yo estuve como concejal de salud intentando liderar el plan de Madrid Ciudad de los Cuidados, ahora nos estamos planteando también desde Más Madrid que tiene que haber una línea de continuidad que no se ha podido hacer con el gobierno que tenemos actualmente, pero que tenemos de alguna manera diseñado. Entonces, la primera clave para esas políticas y esos programas que hay que poner tiene que ver con las condiciones básicas del ciudadano para cuidar y ser cuidado. Y esas condiciones básicas tienen cosas como la siguiente. Primero, la paralización de todos los desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional. Es decir, ¿cómo puede uno sentirse cuidado si no tiene un techo que le cobije y que le dé no solamente un house, sino también un home? Segundo, garantizar los suministros básicos de luz y de agua a todos los hogares. En Madrid tenemos 1.800 niños en la Cañada Real que están sin electricidad desde hace 6 meses. Eso, desde luego, no es compatible con una política de cuidados. En tercer lugar, una ciudad que sea libre de exclusión sanitaria. O sea, mientras todavía tengamos leyes donde no permitan que una persona con cáncer, independientemente de los papeles que tenga, puede ser atendida, obviamente no hay políticas de cuidados. Y luego, además, un servicio de apoyo nutricional en las poblaciones más vulnerables. Ayer mismo, en Madrid, salió en tuit una familia en situación de enorme vulnerabilidad con una niña de 8 años, donde de repente se dice que los servicios sociales no pueden atender la necesidad y la mandan a las despensas solidarias. Obviamente tiene que haber una colaboración público-social potente, pero tiene que haber una financiación y unos fondos y una manera de planificar las cosas que esos básicos estén garantizados. Segunda cuestión que se ha mencionado algo antes. Para cuidar hay que atender adecuadamente con programas los malestares de la vida cotidiana. Malestares de la vida cotidiana que están muy asociados a momentos críticos vitales, ¿no? O a transiciones evolutivas como tal. Y entonces, bueno, pues aquí hay en distintos programas muy concretos que tienen que ver con adolescencia, que tienen que ver con prevención de duelo complicado. Ahora mismo, por ejemplo, con el ámbito del COVID, ¿no?
¿Cuántas familias tienen factores de riesgo de duelo complicado que no se están generando programas en condiciones o son muy lentos cuando el factor preventivo de intervención en esos programas tendría que hacerse ya para que no acaben generando duelos patológicos, ¿no? Eso me parece que es central. Tercera cuestión. Facilitar la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los cuidados, con dos perspectivas, de género y territorial. De género es clave, eso porque al final las grandes cuidadoras, que son las mujeres, acaban sin tener un sentido de la corresponsabilidad en condiciones. Y eso necesita políticas también bien financiadas. Y territorial igual, porque es mucho más fácil cuidar en el norte de Madrid que en el sur de Madrid. Entre otras cosas porque en el sur de Madrid la dinámica de la subsistencia es mucho más potente y de la supervivencia como tal. Cuarto lugar, promover el desarrollo comunitario. Esto es muy fácil decirlo, pero promoverlo supone tener que movilizar desde los espacios que ya están funcionando de manera intuitiva a veces y muy autónoma en los distintos barrios. Necesitamos que los poderes públicos generen herramientas y facilitadores para que eso pueda ser solvente y se pueda consolidar. No es una cuestión en la que simplemente la comunidad va resolviendo también si lo facilitamos. ¿Cuál es el problema? Que a veces las instituciones chocan con la dinámica comunitaria, porque la dinámica comunitaria nos exige un tipo de respuesta a las administraciones públicas municipales. Por eso hay gobiernos como el actual de Madrid que no permite una interlocución en condiciones de simetría moral de los espacios asociativos comunitarios con la dinámica institucional como tal. ¿Por qué? Porque, claro, te exigen y visibilizan los conflictos como tal. Y en quinto lugar, y ya para ir terminando, una economía de los cuidados. Es decir, en Madrid pusimos en marcha algunos programas enormemente interesantes para favorecer tanto la economía social, ¿no? como bueno, el proyecto Mares, por ejemplo, que ayudó enormemente a generar una economía de los cuidados donde no solamente se tenía en cuenta la producción, sino también las cuestiones reproductivas como tal. Por poner un ejemplo, en una economía de los cuidados, tú a la hora de contratar pones cláusulas sociales. Claro, que tengan en cuenta, entre otras cosas, la conciliación con la vida privada de los propios trabajadores, ¿no? Solamente por poner algunos ejemplos de eso que nos parece que es central. Y una última cuestión muy breve. Una política de cuidados en una institución como es un ayuntamiento ha de tener en cuenta también cómo a los propios trabajadores del ayuntamiento se trabajan los espacios de cuidados y la gestión de los tiempos como tal. Porque es muy difícil decir que quieres cuidar en el espacio público externo si no eres capaz de cuidar en la propia institución en la que estás. Bueno, son algunos apuntes a compartir con vosotros y daros las gracias también por este espacio de reflexión compartida y colectiva. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Yo pienso que ha sido muy interesante y has tocado cantidad de puntos que luego no todos, pero algunos podremos profundizar. Muchísimas gracias. Continuamos. Le toca el turno ahora a Manuel Martínez Domene. Él es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Granada, máster en Gerencia de Servicios Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en Dirección y Gestión de Centros de Servicios Sociales por la Universidad de Málaga, ha sido director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Serón, vicepresidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Almería, secretario de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y ha sido, hasta hace muy poco, director general del Inserso. A ti, Manuel, te tocaría, pues, oye, ciudades cuidadoras y amigables con las personas mayores, ¿no? La convivencia positiva y el entorno, el trabajo en red y la ética de los cuidados. Tú mismo, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Y en primer lugar, pues agradeceros a la Fundación Mémora el que nos hayáis dado la oportunidad a este grupo y al resto de grupos que han participado en el tema de las ciudades cuidadoras, pues el que podamos estar y compartir con profesionales de una gran experiencia y de una gran trayectoria. Bueno, como desde el principio decíamos, el tiempo es muy limitado. Yo lo voy a hacer una reflexión en torno a 4 cuestiones que yo considero claves y que hemos trabajado en el documento y una parte final en cuanto
a unas propuestas muy concretas. Creo que la reflexión sin propuesta de acción pues quedaría un poco en el aire. En primer lugar y ante todo, creo que esto de las ciudades cuidadoras y lo que tiene que ver con las personas, ante todo hay que creérselo. Yo siempre lo he dicho, es decir, no solamente basta decir, sino que uno tiene que tener un convencimiento muy claro de cómo debe abordarse el tema de los cuidados en las personas, en los entornos en los que viven. Fruto de eso, yo haré 4 reflexiones, una que tiene que ver con el ámbito municipal y espacio de proximidad para el trabajo y la prestación de la inclusión social, otra que tiene que ver con los espacios urbanos humanizados, otra que tiene que ver con la alianza cuidadora y las redes, y otra que tiene que ver con las personas como en el centro de la atención. Y por último, pues plantearé una serie de propuestas en plan muy sintético de cómo debemos o cómo podemos abordar esta situación. Bien, en primer lugar, el ámbito municipal, clave para el desarrollo de la vida cotidiana. Iván lo decía, Iván como responsable de la política municipal lo planteaba muy claro. Veréis, los municipios desde hace muchos años y dentro del ámbito de lo que se denominó y que se sigue denominando el plan concertado de servicios sociales en las administraciones locales, un impulso del año 88 del Gobierno de España y que compartieron las comunidades autónomas. Había una prestación básica que es la inclusión social. Cuando hablamos de ciudades cuidadoras, y los municipios tienen una competencia clara en esto, fundamentalmente los municipios mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones en el apoyo de esta prestación básica. Dentro de una sociedad cuidadora no podemos permitirnos que haya grupos excluidos porque sean personas que estén en una situación de soledad. La soledad no crea tensión, es decir, no es la Cañada Real, no son las personas en situación de calle, por tanto, no crea una tensión y además no crea una demanda en el ámbito de los servicios sociales. Por tanto, invisibiliza lo que es la exclusión social. La ciudad, el municipio, el barrio es el ámbito más próximo al ciudadano y, por tanto, la persona donde quiere vivir, y fundamentalmente las personas mayores quieren vivir en su entorno. Las encuestas últimas que se manejan sobre dónde quieren vivir y cómo quieren vivir las personas mayores siempre dicen que quieren vivir y permanecer el mayor tiempo posible en su entorno de convivencia, en su entorno habitual, ¿no? Por tanto, el municipio es clave. La política municipal en el desarrollo de la prestación de la inclusión social para hacer posible pues que las personas no se sientan solas es clave como digo, ¿no? Y por tanto, creo que dentro de la competencia que tiene debemos de trabajar por implementar políticas que hagan posible que sea una sociedad, que tengamos una sociedad cuidadora y en los entornos donde se desarrolla la vida cotidiana. En segundo lugar, y tiene que ver con esto, con el espacio municipal, el ámbito municipal de proximidad, los espacios urbanos humanizados. Veréis, los espacios urbanos, cuando se diseñan, el planeamiento urbano y el diseño de los planeamientos urbanos que tenemos en las grandes ciudades, pero también en los municipios, creo que tenemos que cuidarlo más de lo que lo hemos cuidado. No solo en los nuevos planeamientos urbanos, sino también en aquellas revisiones de planeamiento que se hagan sobre los barrios ya existentes. No solamente se trata de urbanizar, sino que se trata de humanizar la ciudad cuando la urbanicemos. Iván también decía antes, hablaba, por poner algún ejemplo, del transporte público, de la adaptación de los planes de vivienda, de las viviendas convertibles que puedan servir para una acción o para otra en función de las necesidades que presenten las personas,
la vivienda con desarrollo tecnológico, el desarrollo domótico para aquellas personas con movilidad reducida y personas mayores. En definitiva, creo el espacio urbano tenemos que humanizarlo más. Tenemos una propuesta en el documento de la que en el ámbito de los servicios sociales venimos hablando durante muchos años, que es el tema de hacer posible que los informes de impacto convivencial se incorporen dentro de los planeamientos, de los planes urbanísticos. ¿Por qué digo esto? Lo mismo que el plan urbanístico incorpora los informes de impacto ambiental, y hablamos de los ruidos, y hablamos de espacios pues más ecológicos. Creo que las personas se merecen también el que a esos espacios, a esos planes urbanísticos se incorporen los informes de impacto convivencial, que permitan que los espacios se diseñen pues, para que haya una convivencia positiva, para que se posibiliten las relaciones humanas, para que no haya espacios o vías de comunicación dentro de un mismo barrio que permita la división entre él y por tanto no haya comunicación, que los parques y los jardines no estén adaptados de forma adecuada, que no tengamos centros cívicos en los barrios donde poder compartir, y de eso se trata, de reivindicar el informe de impacto convivencial dentro de los planes urbanísticos y por tanto incorporado a la gestión urbanística en los municipios. Y hace falta, como decía, en tercer lugar, una alianza ciudadana, una alianza compartida, que genere, también Javier hablaba de ello, que genere redes comunitarias de acción. Es decir, tenemos que movilizar. Por eso decía que esto no solamente teorizar está muy bien, pero tenemos que creernos esa teoría y llevarla a la práctica. Por tanto, tenemos que crear redes con el comercio de proximidad, con la farmacia, con los centros de salud, con los administradores de fincas, con el ámbito de los servicios sociales, con las asociaciones vecinales con carácter general y de manera específica, con las organizaciones de colectivos que defienden los derechos concretos de cualquier colectivo, y tenemos que crear grandes redes comunitarias y que esta alianza sea una alianza compartida entre todos. Por ejemplo, la soledad no es algo en el ámbito de la ciudad, en el ámbito de los pueblos, no es algo que podamos combatir desde lo público solamente. Tenemos que generar redes que den confianza y que nos permitan detectar allí donde están esas situaciones de riesgo y esas situaciones de exclusión que, como decía antes, no generan tensión. Este tipo de exclusión social no genera tensión y además tampoco genera demanda de manera específica. Y por tanto, la alianza no solamente tiene que ser, como digo, dentro, o sea, en el ámbito de lo profesional, en el ámbito de lo público, sino que tenemos que incorporar a toda la esfera participativa y a toda la esfera del entorno. Mirad, y yo siempre pongo un ejemplo. Mi madre, y quizás algunos me lo habréis escuchado, mi madre tiene 93 años. Mi madre vive sola en el pueblo, vive en Serón. Y vive sola desde que tenía 48 años en que mi padre fallece. Mi madre va todos los días a la tienda, que está muy cerquita de la casa, y la dueña de la tienda, el día que no va, pregunta por Lola, ¿no? Y dice, ¿dónde está? Y se pone una situación de alerta. Por tanto, ya la propia sociedad, el propio entorno, si somos capaces de generar esas redes, es un entorno cuidador. Y por tanto, la persona, que esta es la cuarta idea, la persona tiene que ser el centro de la acción. No podemos permitir ya más que la persona esté girando en torno a los servicios y que nosotros no tengamos la posibilidad de poner en marcha acciones de carácter coordinado, que sean los servicios los que giren en torno a la persona y que puedan favorecer sus cuidados. Y con esto, pues, ese entorno tiene que ser favorecedor. Tenemos que replantearnos el modelo de cuidados que tenemos ahora mismo, de intervenciones de diferentes ámbitos sobre el mismo barrio, sobre la misma zona y en particular sobre las mismas personas, sin llegar a tener una confluencia. Vamos en caminos paralelos y a veces no convergentes, con lo cual esto no facilita nada y además tiene una repercusión directa sobre los recursos. Y además tenemos que tener en cuenta, al hablar de la persona
en el centro de la acción, debe de haber un principio esencial, la sensibilidad y el respeto hacia las personas, la libertad de decidir sobre su propia vida y, por tanto, un cambio de paradigma, que la persona pueda decidir sobre qué quiere hacer. Y, por tanto, debemos de preguntar y debemos de actuar siempre cómo quiere ser tratada, dónde quiere ser tratada dentro de las posibilidades de vida que tenga y de la autonomía personal que tenga, ¿no? Y por último, para cerrar, pues bueno, esto tiene, evidentemente, yo planteaba 3, 4 o 5 propuestas clave. La primera de ellas, también creo que se ha referido a lo largo de las intervenciones de mis compañeros anteriores, debe de haber una dotación presupuestaria, no solamente en el ámbito municipal, sino de las administraciones públicas que permitan, esto no es un brindis al sol, y una buena voluntad de las organizaciones y de los profesionales. Esto tiene que venir acompañado de un presupuesto y de un presupuesto estable que consolide el ámbito de los servicios sociales, que es donde van a pivotar fundamentalmente la mayor parte de la acción, o al menos van a servir de coordinación para el desarrollo de las acciones. Y como propuestas clave, a modo de resumen, tenemos que reforzar la red básica de servicios sociales comunitarios o servicios sociales básicos. Hubo un gran deterioro en los gobiernos anteriores, donde bajamos casi un 70% del presupuesto que se dedicaba a los servicios sociales en la administración local. Esto evidentemente no puede seguir así. Tenemos que reforzar los equipos. Los equipos se han visto desbordados en esta situación de pandemia, en este año que llevamos, y por tanto, para poder trabajar en una ciudad cuidadora, los servicios sociales comunitarios son clave y tenemos que reforzarlos. Tenemos que hablar también de la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información, ¿no? De información de salud, del ámbito educativo, del ámbito de los servicios sociales, que nos permita, salvando siempre el tema de la protección de datos de carácter personal, pero que nos permita trabajar en esa necesaria interoperabilidad. Debemos también de estandarizar e implementar herramientas generalizadas de diagnóstico de estas situaciones de exclusión, que cada uno las trabajamos de forma diferente, y creo que eso es clave, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por integrar todas las acciones que realizan las entidades del tercer sector, que a veces, o en la mayoría de los casos, son subvencionadas, financiadas, y ellos van a un ritmo y nosotros dentro de las administraciones vamos a otro. Y tenemos que poner, por último, tenemos que poner en valor toda la experiencia acumulada, los bancos de buenas prácticas que nos permitan ir con una investigación basada en una evidencia de buena práctica y que nos permita pues avanzar y copiar y hacer lo que hacen otros y lo hacen bien hecho. Bien, yo con esto volveros a dar las gracias y en el ámbito y en la parte de las preguntas, pues dispuesto a contestar aquello que corresponda. Muchísimas gracias, Manuel. Te has alargado un poco más de la cuenta, sí, pero bien. En todo caso, ahora le tocaría el turno a Rosa Rubio. Ella es licenciada en Psicología, diplomada también en Trabajo Social, diplomada en Educación Social, máster en Gestión Cultural. Ha estado trabajando en diferentes sitios, en la Fundación Bosch y Gimpera, máster en Psicoanálisis, máster en Psicoterapia Psicoanalítica, directora territorial de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, y actualmente es la directora del proyecto Radars, también del propio Ayuntamiento de Barcelona. A ti, Rosa, te tocaría pues la idea del trabajo en red comunitario, el tema de las alianzas, del voluntariado, de la buena vecindad, la formación de formaciones, cantidad de cosas. En todo caso, tienes unos 6 o 7 minutos, un poco menos de lo que ha usado Manuel, pues para poder hacer tu pequeña intervención. Cuando quieras, Rosa. Muchas gracias, Joan. Bueno, agradecer la oportunidad de disponer de este espacio para reflexionar sobre cómo caminar hacia una sociedad cuidadora. Este objetivo o este deseo creo que conlleva la asunción de que somos seres vulnerables física, psíquica y emocionalmente. Somos seres solos, aunque paradójicamente somos interdependientes, y por ello creo que es necesario situar los cuidados en el centro de la vida y en el centro de las políticas públicas y sobre todo de las políticas locales, por ser estas, ¿no?, tal y como apuntaban mis compañeros, las que están más próximas
de los ciudadanos. Hablar de cuidados para mí es hablar de múltiples capas y de múltiples dimensiones, materiales, emocionales, intangibles y subjetivas, como es en el sentimiento de soledad. Sobre la definición y sentimiento de soledad se ha hablado mucho. ¿Qué es la soledad? Si la soledad siempre es algo nocivo, es algo que hay que luchar en contra de esto. Yo lo resuelvo de alguna forma para no tener que acudir al término de soledad no deseada porque me parece demasiado extenso. Pienso que la soledad es un sentimiento, porque además frecuentemente cuando lo sentimos, cuando nos referimos a él, hablamos de me siento sola frente al estoy sola, por lo tanto no es tanto un estar como un sentir, porque y desde este dilema entre el estar y el sentir es donde yo me sitúo para pensar sobre la soledad y sobre el abordaje de la misma. Estar solo no es solo un signo exclusivamente negativo, no puede serlo. De hecho, estar solo también es la consecuencia de una conquista y de una conquista social. Es una condición que nos constituye y, como decía Rousseau, él consideraba que ser adulto es estar solo. Y yo también lo reivindico de esta manera. Si tomamos la soledad en su condición de sentimiento, como decíamos antes, nos sentimos solos, yo creo, a mi modo de ver, cuando no importamos de la misma manera que querríamos a aquellas personas que nos importan. Y entonces nos sentimos abandonados. Nos podemos sentir abandonados por nuestros familiares, nos sentimos abandonados de nuestros vecinos, nos sentimos abandonados por la administración pública, por nuestros políticos, y sentirnos abandonados a veces también tenemos que salir de la vivencia o del sentimiento de que alguna cosa hemos hecho mal cuando nos sentimos solos. Sentirnos solos a veces responde a las pérdidas propias de la vida, del ciclo vital o de circunstancias que nos acontecen. No siempre tiene que ir unido al sentimiento de culpa. Y hablo de ello porque en la experiencia y en el trabajo y el abordaje desde el proyecto Radar nos hemos encontrado muchas veces y seguimos encontrándonos desgraciadamente con esta situación. A las personas les cuesta reconocer y expresar ese sentimiento porque lo viven desde la culpa, desde alguna cosa habré hecho yo mal para encontrarme en esta situación. Y creo que hay que romper también con este sentimiento y vivencia. También hay una constatación heredada de la sociología que pone bastante el énfasis en el aislamiento individual como una consecuencia a la que nos ha abocado la vida moderna y urbana en la que nos encontramos. El diseño urbanístico de las ciudades es cierto que favorece este aislamiento. La ciudad no es para viejos, tampoco lo es para niños, ni tan siquiera para tirar del carro de la compra. En resumen, no contempla la fragilidad y, por no hablar de la licuidez de los vínculos que se establecen desde lo laboral y desde lo social. Todos estos temas y efectos generan unos malestares que desde hace mucho tiempo se están analizando y desde este análisis de los malestares se van poniendo en marcha desde las políticas públicas y desde la administración local diferentes proyectos para poder de alguna forma dar respuesta a estos retos sociales con los que nos enfrentamos y en el intento de construir un modelo de sociedad cuidadora donde las personas estén en el centro de la organización, de la decisión y de la intervención, pero no siempre es fácil. El trabajo en red es una de las metodologías importantísimas, como nos hablaba antes el compañero Manuel, y necesaria para mejorar la intervención centrada en la persona y aporta además grandes beneficios para los profesionales que conforman y que forman parte de esta organización. Estos beneficios son clarísimos, pero a mi modo de ver, y tras años de experiencia en el campo social, en los procesos comunitarios es donde yo he encontrado y donde considero que se sitúa la fuerza
de transformación y es una experiencia distinta, una experiencia que de alguna forma es transformadora a partir de un proceso básicamente basado en la relación, en el vínculo que establecen las personas y las alianzas para llevar a cabo objetivos comunes que son percibidos de manera individual. Un plan, cuando establecemos planes de trabajo, un plan requiere identificar lo que es esencial para cada uno, respetando la existencia de esos acentos singulares, pero que seguro que tienen elementos compartidos entre las personas que han de tirar adelante ese plan, que posibilitarán poner en marcha proyectos que mejorarán la vida comunitaria. Para ello, creo que es muy importante pensar en cómo llegar, cómo situarte desde cuando el impulso se hace desde una administración pública. Es muy importante porque no siempre es bien recibido. Uno llega con su plan y piensa que será muy bien aceptado por la comunidad, pero no es cierto. Es complicado, como decía antes Javier, tirar adelante un proceso comunitario, porque la comunidad no siempre te recibe con los brazos abiertos y en la mayoría de los casos, cuando este plan está muy empaquetado, ni siquiera responde a las necesidades en muchos de los casos o a la percepción de cuáles son las necesidades sociales de ese colectivo, de esa población, de ese territorio. También creo que los procesos comunitarios se han de impulsar en los territorios más micro posibles. Es decir, ni siquiera un barrio creo que sea el espacio para poder desarrollar un proceso comunitario, porque un barrio es muy amplio y tiene diferentes realidades. Creo que hay que trabajar desde lo más micro de lo micro. Y, por supuesto, desde esa relación absolutamente simétrica. Es muy importante construir vínculos y alianzas múltiples para poder orientar de alguna forma el trabajo. El trabajo de un proceso comunitario es educativo, es cooperativo, es deliberativo, porque requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo para poder llegar a consensos, requiere poner la información, pero no controlarla. También pienso que las personas que lideran estos procesos son personas que tienen que tener una inmensa flexibilidad y humildad para poder situarse de igual a igual. Sí que pienso que hay que hacer una apuesta firme y decidida por impulsar los procesos comunitarios, pero requiere de un trabajo muy minucioso. Y para mí hay una palabra que creo que es vital en lo que sería el trabajo y en el proceso comunitario, que es la capacidad de emocionar. Si consigues transmitir esa emoción en el trabajo, en la detección de cuáles son las necesidades y problemáticas, y eso se transmite de alguna forma, yo creo que has conseguido algo importante, porque a partir de esa emoción la gente se puede sumar a este proyecto común. Bueno, para acabar, yo creo que un proceso y el trabajo comunitario es un proceso de coproducción que requiere, como decía antes, de muchísima flexibilidad y mucha creatividad. La construcción de la comunidad es compleja y requiere de una visión y una misión compartida entre la voluntad política y el compromiso ciudadano. Y con esto acabo. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, empezamos pues, aunque sea un poco menos de tiempo del que queríamos, lo alargaremos un poquillo, pero empezamos el turno de preguntas. La primera pregunta es para Guillermo. Si comentáis que una ciudad cuidadora debe estar hecha a escala humana, esto lo decís en vuestro trabajo, ¿no? Cuidar a las personas, cuidar a la ciudad, al planeta en su conjunto, decís, ¿no? ¿Consideras que cuidar está en la agenda de los grupos políticos en los municipios? ¿Debe ser una prioridad de las políticas municipales? ¿Estás presente, Guillermo? Sí. Sí, pero yo pensaba en tocar las conclusiones y no empezamos con las preguntas, pero yo tenía la presentación para
Conclusiones sí se puede. Las 9 frases, pero no sé. Como quieras. De hecho, esto lo guardamos siempre para el final, pero si lo quieres hacer ahora, por mi parte, no habría ningún problema, ¿eh? Casi prefiero, porque creo que vamos a responder. Voy a ir muy telegráfico, ¿sí? Venga, Pero, tranquilo, muy bien. digo, voy a ir con presentación para que también sea, creo que lo he podido compartir. Bueno, lo que no sé es ahora cómo irlas pasando, sí, vale. Bueno, primera conclusión o primer flash. Cercanía o centralidad de lo municipal. La administración más cercana es la ciudad, que era lo que decíamos, y por tanto la proximidad es clave. Determinantes sociales de la salud, que también son claves, sin duda, y que también los conocemos en sus dos expresiones, ¿no? Segunda gran frase o segunda gran conclusión que ha sido compartida, ¿no? Las acciones tienen que ser transversales y con un impulso político decidido, como también señalaba Iván, ¿no? Poner en común y coordinar las diferentes ciudades amigas. A veces son como setas, hay demasiadas ciudades amigas en algunos momentos, ¿no? Ciudad amiga de los niños, de las personas mayores, planes múltiples y ahora una nueva ola con esto de la Agenda 2030 que igual podría servir para unificar, ¿no? Humanizar espacios y decisiones políticas, por ejemplo, las urbanísticas y el impacto convivencial de las decisiones que decíamos también. Políticas municipales de una ciudad que cuida, que no pueden ser fragmentadas, sino que tienen que ser sinérgicas y tienen que estar coordinadas. Ahí tenéis, bueno, ciudades amigas de varios tipos, ¿no? De sostenibles, ciudades saludables, ciudades accesibles, ciudades educativas, ciudades compasivas. ¿Cómo hacer compatible todo esto? Esto es Getafe también con sus ciudades amigas y cómo ese compatible también es, bueno, un análisis y después cómo comprometemos planes que vayan en esta línea o la ciudad de los cuidados de Madrid. Y como decía, quizás la Agenda 2030 como una posibilidad de compatibilizar todas estas ciudades amigas o todos estos planes que deberían de confluir, ¿no? Deberían de ir de la misma manera. Tercera frase, recuperar lo común, lo comunitario, el trabajo en red, no fragmentar, con redes de detección, respuesta y solidaridad. Volver a lo común, volver a lo comunitario, que no debería ser solo una gran palabra, sino algo más, ¿no? Cuarta cuestión, la ciudad de los cuidados es la ciudad de los vecinos, es una gran alianza múltiple, es sensibilizar para detección precoz también, para esas farmacias, comercios de proximidad que puedan hacer todo esto. Y como decía Rosa también, para ir a lo más concreto de lo concreto, ni siquiera al barrio, el vecino, la casa donde cada uno vive y hacerlo político. El cuidado no debe ser solo una actitud vital, sino que debe ser una decisión política. La detección precoz en situaciones de vulnerabilidad también como palabra clave. Detección precoz en comercios, farmacias, centros de salud, como nos han enseñado radars, pero también evaluando qué es lo que le pasa a la persona que tenemos delante, porque a veces hay maltrato escondido en soledad, por ejemplo. La sexta es ayudar y ser ayudado, cuidar y ser cuidado. Si algo tienen estas políticas y estas acciones es que quien ayuda es ayudado, quien cuida es cuidado, y eso es un círculo virtuoso, sumamente necesario, sumamente interesante. Estar con el otro es ayudar a otro y es ayudarnos mutuamente. La séptima, y voy terminando, es el COVID y la fragilidad. También se han dicho algunas cosas sobre esto, ¿no? Necesitamos cambiar de modelo de respuestas, dar más autonomía, que la gente viva en sus casas, que nos centremos en las personas que estén en su entorno, que tengan el máximo de tiempo de vida y el máximo de tiempo de calidad de vida. Este ejemplo siempre es de Castilla y León, ¿no? Parece que diseccionamos a la persona para atenderla cuando lo que debería estar en el centro es su propio proyecto de vida, ¿no? Soledad es un síntoma de la ausencia de cuidados a veces, aunque no es una enfermedad, y acaba cuando alguien tiende la mano y se puede ser feliz sin duda estando solo, como decía Rosa también, pero es imposible ser feliz sintiéndose solo. No es lo mismo la soledad como falta de compañía o como sentimiento, estar solo a sentirse solo, y sin duda incide en la fragilidad, también en salud, en las personas, aunque es una cosa que, por cierto, también está bastante de moda, aquí tenéis varias noticias, ¿no? Termino, multifactorial, multicomponente, complejo, con respuestas múltiples y con respuestas transversales en estos tiempos líquidos. Perdón, una última. No por ser menos importante, y también lo hemos dicho varias veces, políticas municipales de cuidado deben de estar suficientemente financiadas. Dime lo que financias y te diré lo que es interesante
y lo que es prioritario. Es una cuestión de que el dinero también tiene que jugar un papel en todo esto. Perdón, he intentado ser lo más rápido posible. Muy bien, muchísimas gracias. Pues haremos algunas preguntas. La primera sería para Javier. Javier Barbero, ¿cómo conocemos que una persona está en situación de soledad no deseada? Porque no sé si un cierto revisión de lo que se publica en los medios de comunicación, todo el mundo habla de soledad no deseada. ¿Cómo lo conocemos esto, no? ¿Es posible abordar esta problemática como tal, soledad no deseada? Javier. Pues mira, podemos hacer una detección personal, como hace la gente de Radars que nos ha explicado Rosa en Barcelona, pero la detección global hay que hacerla con la pregunta, ¿en este espacio hay comunidad o no hay comunidad? Claro, y para eso necesitamos ver qué indicadores podemos tener de una comunidad que sostenga, porque si la comunidad no sostiene, en realidad no es comunidad, sino que es una suma de componentes. Es decir, comunidades sostenibles, pero además que sostengan. ¿Y cuáles serían, de alguna manera, algunos indicadores que nos pueden ayudar? Yo creo que la pregunta clave es qué es esto del sentido de comunidad, que va vinculado también al sentimiento de comunidad, pero no solo. Yo diría que tiene como tres elementos. Tiene que haber, por un lado, que responde a la pregunta si uno está dentro o fuera. Es decir, tiene que ver con la clave de inclusión, la clave de pertenencia, el sentimiento del nosotros. Es decir, yo formo parte de este grupo, de esta comunidad o no formo parte. Podemos decir que hay comunidades que son territorializadas, hay otras comunidades que son sectoriales. Bueno, pues los hinchas del Atleti es un tipo de comunidad como tal, ¿no? Y hay otro tipo de comunidades que son familiares, ¿no? Puede haber de distintos tipos, pero en esa comunidad yo me siento dentro o me siento fuera, ¿no? Es una de las preguntas clave que habla, insisto, de inclusión y de pertenencia y de ese nosotros, ¿no? Que nos diferencia frente a otros. Yo formo parte de esta comunidad y no de otra. En segundo lugar, sería la respuesta a la pregunta de arriba o abajo. Es decir, yo tengo un lugar en esa comunidad, represento un papel, importo, soy importante, puedo tomar decisiones, tengo algún elemento de influencia y de poder dentro de ella. Porque si resulta que me siento ninguneado, que siento que no puedo participar, ni puedo aportar, ni va a ser tenido en cuenta, probablemente es que yo no tengo ese sentido de comunidad ahí, porque soy solamente elemento pasivo de la misma y no un elemento activo que puede participar. Aquí hay una de las claves, es participación, y nos sitúa en la respuesta a la pregunta de arriba o abajo. Y en tercer lugar, tiene que ver con aquello de una comunidad donde tú te sientas valorado, te sientas apreciado, donde es el refugio contra la soledad más emocional, es el refugio frente a los temores, me hace sentirme seguro, es el lugar también del sentido de algún modo, con clave de afecto y de atención del otro. Pues eso es la respuesta a la pregunta cerca o lejos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros sentimos que formamos parte, que estamos dentro o fuera, si estamos más bien dentro que fuera, si tenemos la sensación de estar más arriba que abajo porque participamos activamente y que estamos más cerca afectivamente y más protegidos que lejos, podremos decir que hay menos soledad. Lo digo porque estas son claves de cara a preguntarnos cómo luchar contra la soledad no deseada. Claro, por un lado, cómo detectarla, ¿no? Insisto, si no hay comunidad, realmente habrá mucha soledad invisibilizada no deseada. Y entonces necesitamos buscar elementos de visión global para ver dónde poder intervenir comunitariamente en este sentido, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las claves importantes. La detección personal, los compañeros de Barcelona de Radars han hecho un magnífico trabajo y nos hablan de indicadores muy concretos, pero la dimensión global implica preguntarnos qué comunidad hay, bien sea territorial, sectorial, familiar, ¿sabes?, en esa zona, en ese contexto, para esas personas. También es cierto que hay que preguntarlo también con respecto a índices de vulnerabilidad, porque a mayor vulnerabilidad probablemente hay menos comunidad que sostenga, aunque debería de haber más de una manera directamente proporcional. Nada más, he intentado ser rápido. Gracias. Sí, claro, Javier. Rosa, partiendo de que en el proyecto Radars, me imagino que el soporte vecinal de estas redes que trabajáis son efectivas para paliar la soledad de las personas, yo siempre me pregunto, ¿cuáles son aquellos elementos que podríamos decir principales o fundamentales que permiten mantener este tipo de proyectos vivos y en avance continuo? Porque cuando yo me sitúo en una ciudad como Barcelona o como Madrid o Valencia, las grandes ciudades,
¿Cómo avanzas? ¿Cómo lo mantienes vivo? ¿Cómo logras llegar a la inmensidad de una ciudad tan grande como esta, ¿no? Lo primero es pensar que, como decía antes, el abordaje no es de la ciudad, el abordaje es por microespacios, microbarrios. Lo segundo es que al principio fue más duro y más difícil y en estos momentos nosotros solo intervenimos en aquellos espacios, en aquellos microterritorios en los cuales hay la voluntad, hay la petición, hay alguna entidad, alguna gente que pide de alguna forma que les acompañemos en el proceso. Pero creo que es, y lo subrayo porque creo que es algo importante, que es desde dónde parte el proceso comunitario, si desde arriba o desde abajo. Es decir, No te oímos, la no te oímos bien. de una necesidad y que el abordaje se quiera... no, ¿sí? ¿Se oye ahora? Ahora mejor. ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí. Vale, no, por resumir, intervenimos en aquellos espacios, en aquellos territorios donde hay una demanda, hay una petición de hacer el abordaje del tema de soledad desde lo comunitario, a partir de un proceso comunitario y acompañamos ese proceso. Creo que es importante que los procesos comunitarios no vengan determinados desde arriba, no vengan impuestos, en este caso, en este caso nuestro, por el ayuntamiento, por la administración local, sino que haya un pulso en la comunidad, aunque no se te oye bien. sea un pequeño que quiera... No, no se me oye. No se te oye bien, no. Pues... Si te parece, lo dejamos así y continuamos con otra pregunta a otra persona. ¿Si te parece, Rosa? Manuel, te tocaría a ti ahora. Dejamos a Rosa en stand-by, ¿no? Es decir, Manuel, dice... Vale, no me oís, ¿no? No. ¿Te parece que lo dejemos así, Rosa, de momento? Sí. Vale. Sí. Seguimos pues con Manuel. Manuel, en estos últimos años, ya antes ya ha salido, lo habéis comentado, ¿no? Han salido ciudades, redes de ciudades amigables, compasivas, cuidadores de todo tipo, etcétera, ¿no? Dice, para abordar estos temas, ¿cómo logramos un acuerdo transversal entre los grupos políticos? ¿Es necesario el consenso político en una ciudad, en un municipio, para poder, bueno, plantear cómo abordaron esto, que además va a continuar la problemática tanto si hay un grupo gobernando como otro, ¿no? ¿Cómo logramos que esto se visualice como un problema de todos y en el que todos tienen que estar implicados? Bueno, yo creo que comencé mi intervención diciendo que lo primero y ante todo esto tenemos que creernos. Y tiene que estar en la conciencia política. Es decir, lo podemos abordar si nos ponemos de acuerdo y cuanto más consenso haya, tanto mejor. La estrategia, el diseño de una estrategia que nos permita compartir objetivos, que nos permita compartir metas y que nos permita compartir una misión de cuidado de las personas. Yo creo que si somos capaces de implementar en esa estrategia esa sensibilidad en el ámbito de lo político, aquí no valen banderas, aquí no valen colores, aquí vale sensibilidad, creencia en que lo primero y el centro son las personas y para cuidar hay que intervenir y que además tenemos que poner los medios adecuados para hacerlo. Es muy complicado, es evidentemente muy complicado porque también es verdad que las ideologías políticas, como en todo, aquí tienen su calado. Bueno, Javier ha puesto un ejemplo muy claro de la ciudad de Madrid y del tuit que yo vi ayer, que se me pusieron los pelos, como decimos en mi pueblo, como escarpia. Es decir, eso no es creernos. El que haya una política pública que garantice derecho de ciudadanía. Eso es creernos que estamos en el estado de la beneficencia. Y ya trascendimos de él. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, es verdad, pero yo ese esfuerzo lo planteo
creo que hay que plantearlo a nivel de una estrategia, y una estrategia consensuada, con debate entre los diferentes grupos políticos, pero con debate también con la ciudadanía. La ciudadanía es el principal factor. Si la ciudadanía demanda y tiene un impulso, como decía Rosa, no podemos llegar a una ciudad y plantear a un pueblo, a un barrio, a un micro, y plantear un proyecto concreto si no contamos con que la ciudadanía quiere ese proyecto y ha demandado ese proyecto. Es difícil de conseguir y esa es la parte clave. Perfecto, perfecto. Iván, te toca a ti. Sí, dice, para abordar los cuidados que pensamos que afecta a la mayoría de las áreas de un ayuntamiento, ¿cómo, de alguna manera, podemos ajustar una inercia que hay en los municipios, ¿no?, en los ayuntamientos, de un despliegue presupuestario vertical, cuando la mayor parte de estas problemáticas tienen que ser de abordaje transversal entre diferentes áreas de un propio ayuntamiento? ¿Cómo podemos abordar esto? Buena pregunta, Joan. Es una pregunta complicada, vamos a decir, porque como bien dices, por lo menos, si no algunos de los compañeros que están también ahí en la ponencia podrían también decir sus experiencias, las inercias que se viven dentro de los ayuntamientos también hay que primero transformar, ¿no? Transformar la manera de pensar. La manera de pensar, y yo creo que aquí lo que está claro y lo que tiene que haber es primero que se perciba, que se diga como un proyecto de ciudad. ¿No? En este caso el alcalde o la alcaldesa tienen que tomar la vara de mando y decir esto tiene que ir por aquí. Y liderarlo él o ella, o hacer un claro mandato político en una persona que lo lidere, en un facilitador político, ¿no? Porque luego, claro, esas inercias que existen, antes que las inercias presupuestarias, yo creo que hay que romperlas con formación, ¿no? Es que ese trabajo comunitario que hablamos de los territorios, yo lo valoro también, lo decía en mi intervención, como un trabajo de intervención comunitaria hacia adentro de la propia organización, y a los propios funcionarios, direcciones generales o personas vinculadas a ese equipo transversal, pues también hay que trabajar en que lo vivan, en que tengan un vínculo con el proyecto de ciudad, que se lo crean, ¿no? Entonces luego todo el tema presupuestario yo creo que va a ser más sencillo, ¿no? Sí que va a haber una parte que recaerá en una concejalía, que puede ser o la de alcaldía o una que lleve los planes transversales, ¿no?, que va a facilitar y liderar esa parte, ¿no? En este caso, por ejemplo, gran parte de esa responsabilidad recae en la mía, donde aparte de un presupuesto fuerte y consolidado para el propio desarrollo comunitario en los municipios, en los territorios y en ese trabajo micro, como decía Rosa, también hay un trabajo y un presupuesto hacia adentro, ¿no?, hacia la formación y conformación de ese equipo, para que luego ya no el cambio en las asignaciones presupuestarias, sino el cambio en la manera de pensar cómo trabajar su asignación presupuestaria, es donde está el kit de la cuestión. Perfecto. Bueno, pues si os parece, una pregunta que la dirijo a todo el grupo, y con esto daríamos por concluido este webinar, que yo pienso que ha sido muy rico, ¿no? Muy rico. La pregunta sería, los cuidados que deben implicar, y lo habéis dicho, ¿no?, a todas las entidades, a la ciudadanía en general, ¿no? Yo pienso que hablamos de la necesidad de hacer resurgir valores que quizá están algo dormidos, ¿no?, como la empatía, la compasión, la solidaridad, el cuidado, ¿no? ¿Qué papel tiene el municipio, la política del municipio, para que estos valores puedan resurgir otra vez? ¿Qué papel juega el político, en este caso los políticos y los municipios, para que volvamos, digamos, a hacer resurgir valores muy vinculados a lo que necesita el ciudadano de a pie, ¿no?, el cuidado? Va, Guillermo, tú empiezas algo. Venga. Sí, bueno, yo creo que es clave. Si la ciudad no se avanza, y es una cuestión política en el más amplio sentido de la palabra. Decían los griegos de que esto de que los idiotes eran los que no se preocupaban de lo común, ¿no? La política es lo común. Y quizás lo que nos toca, yo ahora lo explico mucho también en clase, incluso en el ayuntamiento, ¿no?, es reconstruir lo colectivo. Vivimos en un mundo en el que decía Javier, y yo estoy muy de acuerdo, en el que parece que uno se siente culpable si está mal, y en el que todo parece que es el individuo y todo se individualiza. Y esto es la vuelta a lo común.
la vuelta a que yo te tengo que tender una mano y ojalá seamos capaces de darnos cuenta de esa fragilidad que nos acompaña para sentirnos parte de los otros y poder tender esa mano. Eso solo se puede hacer desde la ciudad, incluso yo estoy también muy de acuerdo con Rosa, fraccionada, la comunidad de vecinos, el barrio en el que vivo, porque es además de donde pertenezco y donde tengo mi identidad. Y por supuesto con inversión, porque no somos todos iguales ni estamos en las mismas condiciones. Por tanto, es una cuestión puramente política en el amplio sentido de la palabra y con la máxima dignidad de la propia palabra, con la ciudad en el centro, porque la ciudad es la proximidad, ¿no? Javier, ¿refuerzas la idea? Sí, voy en la misma línea, ¿no? Cuando se habla a veces de la globalización, es decir, que tiene que haber un enfoque global desde las políticas y la financiación y la planificación, pero luego está la parte local, concreta, muy, muy micro, que es donde nos lleva en el desarrollo y la articulación de todo eso, ¿no? Lo que pasa es que eso al final no funciona si no hay esa planificación y no hay esa financiación a fondo, ¿no? Es como vincular ambos escenarios, el micro y el macro, pero sin decisiones políticas lo otro no se sostiene. Y sin eso micro acaba quedando una Madrid ciudad o una ciudad de los cuidados simplemente en los papeles, ¿no? Por eso es tan importante los espacios de diálogo y de reflexión sobre la compleja articulación que tiene ello. Rosa, ¿alguna cosa más? ¿Se me oye? Sí. Perfecto. No, yo en la línea, absolutamente la misma línea, y por dar así un tono positivo, cuando empezamos el proyecto Radas hace 12 años, la idea era que era un proyecto absurdo porque realmente vivíamos en un momento social en el que nadie iba a responder y nadie iba a abrirnos ni tan solo la puerta para escucharnos. No ha sido así, no solo no ha sido así, sino que es un proyecto que en estos momentos se está haciendo en 53 barrios de la ciudad y en muchísimas otras ciudades de España con el mismo nombre y a partir de un acuerdo de acompañamiento y de compartir conocimiento. La respuesta ha sido súper positiva y también por reforzar lo que decía antes Javier, uno de los resultados de intangibles que nos encontramos, que no lo esperábamos y por ello no lo buscábamos, pero en observaciones lo encontramos, es el por qué habían tantos vecinos que participaban y tantos comercios y tanta gente que estaba participando a partir de estas estrategias de alianzas conseguidas, un poco por la idea de nosotros, porque nos hablaban de que para ellos, desde lo simbólico, era importante vivir y pertenecer a un barrio en el cual se preocupaba por los demás, donde el otro se habían sensibilizado de manera que lo habían hecho visible, es decir, a la persona mayor en este caso, que es a quien se dirige el proyecto Radas, lo había puesto en el centro, lo había vuelto a hacer visible, porque si no visibilizas, si no pones en el centro a la persona con sus fragilidades, es imposible la detección. Y creo que esto también es importante. Para poder detectar, tienes que poder ver. Y con ello acabo porque no se me oye. Iván y Manuel, ¿alguna cosa más? Bueno, yo por mi parte solamente mencionar, hablando del papel político, la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, cuando hablaba de la felicidad individual y la felicidad colectiva, es decir, la misión política por excelencia debe ser la búsqueda del bien común. Creo que esto lo compartimos en el grupo totalmente y por tanto, si es la búsqueda del bien común como misión política, tiene que haber un impulso político clave y fundamental. Perfecto. Iván, una última frase. Sí, no, yo solo añadir que yo creo que lo han dicho también, no sé si Javier y Rosa también, ¿no? A las administraciones públicas, a los ayuntamientos, en este caso, aparte del impulso político, nos toca el papel de acompañar a la ciudadanía, no interferir y no imponer, sino acompañarla para esa construcción de lo comunitario. Y eso es una parte, a veces es complicado y realizarlo, pero esa es la labor. Perfecto. Muy claro. Joan, un pequeño matiz, ¿no? Mira, sí. Creo que las instituciones públicas tenemos la obligación de ser facilitadores de la confianza y pelearnos contra la sospecha. Correcto. Es decir, el otro como tal es alguien con el que puedo crecer juntos y nos necesitamos.
pero hay tipo de políticas que generan más la sospecha frente al otro, frente al diferente, frente al inmigrante, frente tal. Para mí esa es la clave. Confianza frente a sospecha. Y hay políticas que facilitan una cosa o que facilitan la otra. Nada más. Perfecto. Pues muchísimas Y gracias. una Vale, apunte más. Guillermo, di. Y presupuestos. Lo hemos dicho varias veces, pero esto es una cuestión también de recursos. Yo estoy a veces cansado de que las políticas sociales y las políticas comunitarias son un poco, pues es un brindis al sol y la última de las cosas. Y los municipios tienen una sobrecarga, están muy mal financiados y tienen una sobrecarga muy importante de necesidades a cubrir, ¿no? Y esto también hay que rescatarlo en amarillo. Esto no es porque solo no lo creamos, sino que tiene que traducirse, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad es que ha sido un placer, ¿eh? Habéis tocado cantidad de cosas, habéis puesto las ideas. Yo pienso que de una manera muy, muy clara y os habéis mojado mucho, que para mí es lo más importante. En todo caso, muchísimas gracias a Javier Barbero, a Rosa Rubio, a Iván Reinales, a Manuel Domenech y en especial a Guillermo Fouce, que ha liderado este grupo. Para nosotros ha sido un honor contar con todos vosotros. Saben a los que nos están asistiendo o siguiendo que está colgada ya el cuaderno, el paper, el artículo que han firmado todos en respecto a esto que llamamos las políticas municipales en una ciudad que cuida y, en todo caso, agradecer a los que han asistido hoy al webinar y anunciar que el próximo, que va a ser el número 12, empezamos ya la segunda parte, porque saben que ustedes que hay 22, este ha sido el de la mitad, será con el grupo legal y con la idea de las leyes en la ciudad que cuidan, que será el próximo día 20 de abril, martes 20 de abril, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a los que habéis asistido y muchísimas gracias a vosotros, compañeros, con los cuales ya prácticamente, yo diría que nos conocíamos ya a todos, unos más, otros menos, pero muchísimas gracias por haber participado. Esperemos que nos podamos ver a final de año cuando hagamos esta primera jornada que lo haremos con la Federación de Municipios, la jornada que presentaremos el libro blanco de ciudades que cuidan, en la que pues pondremos encima de la mesa todo lo que han sido las conclusiones de estos 22 grupos de trabajo de los cuales vosotros habéis formado el grupo de política municipal. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Adiós.